Y de la patria, se abre la sesión. Cuenta de la Secretaría. Señor presidente, hoy día no tenemos cuenta, pero sí señalar que una de las personas que había sido invitada fue solo invitada el día de ayer, la representante investigadora del Centro de Estudio Horizontal, pero intentó concurrir y dejar despejar un compromiso que tenía y no pudo, así que envió una excusa. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Luego de esta sesión viene la semana distrital y al retorno, por ahí por el 3-4 de julio, queremos que pueda empezar a funcionar un comité técnico de apoyo a la labor parlamentaria, en que concurran las diversas instancias del Ejecutivo, de la Asociación de ISAPRE y de algunos expertos, que nos permita ir configurando exactamente un escenario de matriz financiera, un escenario de aplicabilidad en el marco del fallo y un escenario que permita las definiciones de costo técnico presente y proyectado, de manera tal de que eso permita que en ese mes de julio y agosto, que es aproximadamente el tiempo legislativo en el Senado, pensando en que los otros 3 meses sean de tiempo en la Cámara de Diputados, en principio pudiésemos caminar hacia un grado de acuerdo razonable en la Comisión de Salud que nos permita hacer las enmiendas legislativas en la discusión en particular y luego hacer el análisis en detalle de todas las modificaciones que presentaríamos a la sala. Obviamente hay un gran capítulo que no hemos abordado en profundidad, que es el de FONASA, que tiene que tener su derrotero propio y que será en su momento también el que lo analizaremos. Por lo tanto, vamos a convocar en estos días para que empiece a funcionar este comité técnico con las distintas partes, con sede legislativa, en este caso pues la sede parlamentaria, para que pueda iluminar el despliegue, ¿verdad?, de la Comisión de Salud a partir de los números que ya hemos ido examinando y que vamos seguramente hoy a concluir bastante la mirada de los números, pese a que faltan un par de centros que fueron invitados, pero ya van a venir: el Ipsus de Carolina Velasco, que está pendiente, que no podía hoy día, Horizontal, que tampoco podía hoy día, y algún otro centro que esté pendiente también lo vamos a invitar, al igual que algún par de abogados. No vamos a hacer una gran discusión jurídica aquí de todos los alcances, porque sería lato, pero sí abogados que tengan connotación y puedan también expresar su punto de vista. Hoy día tenemos invitado a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y está la ministra de Salud, bienvenida, Jimena Aguilera, el superintendente de Salud, Víctor Torres, el señor director de FONASA, don Camilo Cid, don Gonzalo Simón, presidente de la Asociación de ISAPRES, y don Matías Avendaño y Gabriela Sandoval también en representación de ellos. Bienvenidos a todos. Y don David Díaz, don Enrique Mansur y José Luis Ruiz, por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, que hizo un estudio que nos van a dar a conocer en esta oportunidad y que, como es nuestra obligación consultar en todos los casos, debo preguntar por los eventuales conflictos de interés que puedan tener al realizar este estudio, dado que en la prensa se publicó del financiamiento de este estudio o el encargo de este estudio por parte de ISAPRE Banmédica. Ofrezco la palabra entonces para iniciar. Está Álvaro Clark. También saludamos a don Álvaro Clark, decano. Buenos días, señor presidente. Buenos días, encantado de saludarle. Carolina Goich también está presente, como siempre, Carolina. Así que le ofrecemos Buenos días. Buenos días. Le ofrecemos la palabra entonces a quien va a exponer por la Facultad de Economía y Negocios y precisar el primer punto de los intereses, por favor, en la Comisión de Salud. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Efectivamente, este estudio fue financiado por ISAPRE Banmédica. Y de hecho, los datos originales que se ocupan son los proporcionados por la ISAPRE. Y el segundo disclaimer, la segunda información relevante que tengo que entregar es que, como todos los estudios que se hacen en la Le pido que las palabras sean en castellano, por favor, porque no todo el mundo y el país tampoco tiene por qué conocer
el término disclaimer, por favor. Sí, señor presidente. La segunda información que tengo que entregar es que el estudio compromete a los autores del mismo, que son profesores de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y personas que trabajan también en la Facultad de Economía y Negocios en distintas labores. Eh, hemos preparado una presentación, no sé si la podemos comenzar a exponer. Por supuesto, proceda nomás. Si querés, pasamos directo a la segunda. El estudio cubre tres grandes temáticas. La primera de ellas es la estimación de los potenciales montos de compensaciones para los cotizantes de ISAPRE y las potenciales futuras pérdidas para las ISAPRE. Esto se hace, en primer lugar, aplicando un mecanismo similar al que ha ocupado la Superintendencia de Salud, y diría que eh, llegamos a cifras similares, es decir, pensando que el fallo es de aplicación general y que se suman las compensaciones de cada uno de los contratos. Después el profesor Díaz explicará en mayor detalle la metodología, llegando a una cifra similar a la de la Superintendencia de Salud. Después hacemos dos sensibilizaciones. La primera es que se mutualizan los riesgos. Esto significa que se introducen dos características que son esenciales o inherentes a los sistemas de salud que mutualizan o solidarizan riesgos y cobran un solo precio, sin distinción de sexo o edad, y es básicamente que algunos contratos tienen que subir de precio y otros tienen que bajar. Por ejemplo, los contratos asociados a mujeres deben bajar y los contratos asociados a hombres deberían subir. En este caso, si bien el fallo no lo permite, de todas maneras hacemos el ejercicio como para tener alguna idea del valor que tiene el hecho que aquellos contratos que no pueden ser subidos por el mismo, por lo que señala el mismo fallo, en consecuencia generan un desfinanciamiento del sistema. El sistema justamente se financia porque unos suben y otros bajan. Entonces, en la medida en que los que suban no puedan subir, entonces se genera eh, desfinanciamiento del sistema. Y el segundo sí creemos que es importante porque eso no está contenido en el fallo y que es el cambio en el precio base del plan en concordancia al promedio de variación del costo técnico de cada grupo de referencia. Esto significa que antiguamente, cuando se establecía en el precio de los bases de cada plan, se tomaba como referencia un grupo de hombres de 30 a 34 años. Cuando desaparece la distinción por sexo, entonces el grupo de referencia pasa a ser mixto, integrado por mujeres y hombres. Y lo que aquí ocurre es que si se aplican los precios de un grupo de referencia de hombres, solo hombres de 30 a 34 años, para calcular las diferencias que se generan en compensación producto de la aplicación de la nueva tabla de factores, lo que ocurre es que la cifra eh, aparece relativamente mucho más alta de lo que debiera, ya que el grupo de referencia de hombres y mujeres debiera tener un, un costo base o un precio base más alto que el grupo de referencia integrado por solo hombres. Y lo que hacemos nosotros es justamente realizar ese cálculo cambiando el precio base de acuerdo al nuevo grupo de referencia, que en este caso es mixto. Y finalmente hacemos una estimación de los efectos financieros que los montos de compensaciones y pérdidas futuras podrían tener sobre el sistema. Esto lo hacemos tanto para las ISAPRES como para los prestadores privados de salud. Entonces, si quieres, David, tomas tú hacia adelante la... Sí, muy buenos días y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de exponer nuestro trabajo.
Como comentaba Álvaro, yo les voy a resumir básicamente un poco cuál fueron la metodología y cuáles son los principales resultados de nuestro estudio, ¿ya? Entonces, para las estimaciones de la temática uno, que tiene que ver justamente con la estimación de los montos, tanto de las compensaciones como de las pérdidas esperadas de la ISAPRE, primero, ¿cierto? Si bien utilizamos información que nos proveyó la ISAPRE Banmédica, esta información era anonimizada, no teníamos información respecto así como del root específico de cada una de las personas, teníamos un identificador genérico, ¿cierto? Y básicamente en sencillo, era una copia de la misma información que se le envió, ¿cierto?, a la Superintendencia de Salud en enero de este año a través de la circular 5, ¿ya? Pero anonimizada, ¿sí? Para hacer los cálculos, ¿cierto?, utilizamos como unidad de análisis los contratos vigentes a noviembre 2022. Básicamente ese es como el grupo ¿cierto?, de afiliados que se toma como referencia para calcular los reembolsos hacia el pasado y de alguna manera también para hacer las proyecciones hacia el futuro de qué implicaría en el fondo seguir con esa cartera dadas las características del FAI, ¿ya? Además, otro punto importante metodológicamente es que para calcular estos diferenciales, ¿cierto?, entre lo cobrado y lo que se debería haber cobrado dado la nueva tabla, es que existe compensación intracontrato. O sea, por ejemplo, podría darse el caso de que a lo mejor dos cargas dentro del mismo contrato a lo mejor salían beneficiadas, pero el cotizante a lo mejor yo le debería haber cobrado más, entonces se genera una especie de neteo intracontrato y los totales que nosotros mostramos básicamente toman en consideración ese punto, ¿ya? Después también un poco siguiendo como la estructura y orden que presentó la superintendencia en sus cálculos, separamos la estimación en tres periodos, ¿ya? En el periodo 1, básicamente, que se denomina monto retrospectivo, miramos, ¿cierto?, las carteras desde mayo 2020 hasta noviembre 2022. Después existe un periodo 2 que le denominamos monto de actualización, que incluye el periodo desde diciembre 2022 a mayo 2023. Y finalmente, nosotros agregamos un periodo adicional, ¿cierto?, que es justamente qué es lo que va a ocurrir desde junio 2023 hacia el futuro, ¿ya? Entendiéndose el futuro, una proyección de hasta 6 años. Traemos a valor presente, ¿cierto?, los montos que se espera que se generen en pérdida por los próximos 6 años y los traemos a pesos del día de hoy, ya para tener una idea de cuál sería el impacto financiero, digamos, futuro. Un segundo. Después, respecto de cómo nosotros logramos hacer la estimación para el total del sistema de ISAPRE. Recuerden que nosotros teníamos información solo de las carteras de Banmédica y Vida 3, que fue el mandante de nuestro estudio. Entonces nosotros, digamos, con esa información teníamos que hacer una extrapolación, ¿cierto?, de cuáles podrían ser los potenciales impactos hacia el total del sistema, ¿ya? Entonces, para eso, básicamente, utilizamos o hicimos dos metodologías, ¿ya? En la metodología A, que es la metodología un poco más sencilla, simplemente lo que hacemos es tomar los montos que se estimaron por la Superintendencia de Salud y de alguna manera reemplazamos nuestras estimaciones de Banmédica y Vida 3, que eran las que nosotros podíamos directamente tener una estimación, digamos, para cada uno de los cotizantes. A eso nosotros le llamamos esta metodología A o metodología de revisión de la Superintendencia de Salud, ¿ya? ¿Cierto?, con un agregado, como les comentaba en la lámina anterior, que nosotros, dado además nuestras estimaciones, hacemos una proyección para el periodo 3, o sea, para el periodo para hacia el futuro, que es algo que la Superintendencia no había hecho originalmente en su primera interpretación, ¿ya? Después hacemos una metodología un poco más sofisticada, ¿ya?, que acá lo voy a traducir al español. Ocupamos un modelo de aprendizaje de máquina o de inteligencia artificial, que en sencillo lo que hacemos es básicamente le mostramos a este robot, ¿cierto?, a este algoritmo, las carteras de Banmédica y Vida 3, y le decimos, aprende a estimar de alguna manera cuánto deberían ser los montos a devolver. Ese es como el resumen, ¿ya? Y ese robot, ese algoritmo, después le mostramos el resto de las carteras para todo el resto de las ISAPRE que están disponibles públicamente en el sitio de la Superintendencia de Salud, ¿ya? Ahí tenemos, sí, había un pequeño, digamos, desafío metodológico, en que las carteras de la Superintendencia de Salud están publicadas de manera trimestral, ¿ya? Y nosotros, para las características de Banmédica y Vida 3, teníamos una estimación mes a mes, entonces tuvimos que hacer ahí algunos ajustes de manera de poder ser capaces de, dado la estimación trimestral, digamos, devolvernos a la mensual y lograr calcular el monto total para los diferentes periodos, y ahí obviamente hubo que hacer algunos supuestos metodológicos,
¿ya? Ese punto de contar con información trimestral y no mensual, básicamente es como la principal limitación de esta metodología del aprendizaje de máquina, además de que obviamente no estamos viendo las carteras directamente, que como lo podría hacer la Superintendencia de Salud, ¿ya? Respecto de la temática 2, ¿cierto? Que tiene que ver con esta estimación de los efectos o los potenciales efectos del cambio de base, ¿ya? Como comentaba Álvaro, ¿cierto? El nuevo grupo de referencia es más grande, ¿cierto? Ya no incluye solo a los hombres de 30 años, sino que incluye, ¿cierto?, a cualquier persona independiente de su sexo, ¿cierto?, entre 25 y 34 años. Entonces eso implica que atender a ese grupo de personas va a ser más caro, porque, por ejemplo, están las mujeres ahora incluidas en ese grupo, ¿cierto? Entonces, lo que hicimos, ¿cierto?, tomando información disponible en la Superintendencia de Salud, es primero estimar cuál fue esa diferencia de costos, ¿ya? El costo del grupo de referencia antiguo versus el grupo de referencia nuevo, y vamos a ver en unos segundos que básicamente aproximadamente es un 40% más caro el costo de atender a ese nuevo grupo de referencia, y por lo mismo decimos, bueno, ¿qué le pasaría a nuestros montos estimados si nosotros fuéramos capaces de traspasar a precio ese aumento de costo del 40%? ¿Ya? Entonces, ya voy a ir, dado el tiempo que disponemos, voy a ir directo a los resultados. Entonces, como les comentaba, respecto de la temática 1, que tiene que ver con la estimación de los montos, ¿cierto? Acá voy a aprovechar de mover el mouse. Utilizando la metodología más sencilla, ¿cierto?, que era esta como corrección de la Superintendencia de Salud, llegamos a un estimado de aproximadamente 1.442 millones de dólares, si consideramos el periodo 1 más el periodo 2, que es muy similar a lo que había logrado la Superintendencia de Salud. Yo sé que 40 millones de dólares no es un monto despreciable, pero en términos estadísticos estamos bastante cercanos, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Como les decía, le podemos agregar a este monto, a esta estimación, cuál es la estimación hacia el futuro, el valor presente de esa pérdida esperada, son alrededor de 1.930 millones de dólares, lo que en total, ¿cierto? Si sumamos todos los periodos, nos daría alrededor de 3.300 millones de dólares, ¿ya? Respecto, después de cuánto nos da esto cuando le decimos a nuestro algoritmo, ¿cierto? Estima, llegamos para el periodo 1 y 2, 1.552 millones de dólares, 2.239 millones para el periodo 3, totalizando 3.791 millones de dólares cuando se consideran todos los periodos, ¿ya? Por supuesto van a haber diferencias dado todos los supuestos y todas las limitaciones metodológicas, ¿ya? Respecto de la sensibilización, ¿cierto?, de la temática 2, o sea, ¿qué le pasaría a los montos anteriores? Si, por ejemplo, se hubiese podido cobrar más ¿cierto?, a aquellas personas que por la nueva tabla, en teoría yo le podría haber cobrado más, pero obviamente el fallo no lo permite, vemos que, por supuesto, los montos disminuyen bastante, ¿cierto? Entonces, para el periodo 1, los montos serían 659 millones de dólares, utilizando la metodología la metodología A o revisión de la Superintendencia de Salud, 586 millones para el periodo 3 y un total de 1.245 millones de dólares, que es prácticamente menos de la mitad, ¿cierto?, del monto original, ¿ya? Después hacemos el mismo ejercicio, pero ocupando los montos referenciados por nuestra metodología del algoritmo de inteligencia artificial. Son 752 millones de dólares para el periodo 1 y 2, 512 millones para el periodo 3 y un total de 1.264 millones para el total de los tres periodos, ¿ya? Respecto entonces de la segunda sensibilización, o sea, ¿qué ocurriría si es que agregáramos este 40% de costo? Primero, en el fondo lo que hicimos, ¿cierto?, como les comentaba, era estimar estas diferencias de costo para diferentes periodos, ¿cierto? Acá tenemos, por ejemplo, que ese mismo grupo de referencia fue aproximadamente un 51% más caro el 2018, 37% más caro el 2019, etcétera. Hay cierta, obviamente, variabilidad. Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, tomemos, por ejemplo, cuál ha sido el costo promedio superior de los últimos 5 años, y eso nos dio un 39,5%. Entonces dijimos, perfecto, hagamos nuestra estimación siguiendo ese potencial aumento de costo del 40%, que es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces, este es el resultado de qué le ocurriría entonces a esos 1.442 millones de dólares si es que nosotros pudiéramos traspasar a precios ese aumento en costo del 40%. ¿Ya? Entonces, el periodo 1 más 2 sería 493 millones de dólares, mucho más, o sea, perdón, mucho menos que los 1.400 millones originales, y el periodo 3 se reduciría de los 1.900 millones a aproximadamente 772 millones de dólares,
totalizando 1.265 millones de dólares. Y en este caso no hicimos ese ejercicio para el modelo de Machine Learning porque no contábamos con el precio de cada una de las carteras, ¿cierto? Entonces era imposible realizar esta sensibilización. Después, respecto de la temática 3, o sea, ¿cuál es el impacto que tendría de alguna manera tener que, ¿cierto?, reembolsar, devolver estos dineros, primero para las ISAPRES y luego para una muestra de clínicas y prestadores de salud que tuvimos acceso? Básicamente, obviamente, el panorama es bastante, ¿cómo lo podemos decir? Se generan situaciones críticas financieras, ¿ya? Entonces, déjenme, voy a leer, dice, por ejemplo, provisionar los 1.442 millones de dólares, que son el equivalente al periodo 1 y 2, siguiendo la metodología A, representaría el 93,2% de los activos totales del sistema de ISAPRE al 31 de diciembre del 2022. Es un 88,4% de las utilidades que han tenido las ISAPRES durante el periodo 2000 a 2019, excluyendo la pandemia, que fue, ¿cierto?, relativamente bueno en términos financieros, y el 3,22 veces el patrimonio de las mismas, ¿ya? Un desembolso de dicha magnitud, ¿cierto?, se podría recuperar en 17,69 años si se consideraran las utilidades promedio del sistema desde el año 2000 al 2019, 10,44 años si se consideran los 3 mejores años sin pandemia, y 11 años, 11,22 años si se consideran los 5 mejores años sin pandemia. Después, además, si a esto le agregáramos nuestra proyección hacia el futuro, ¿cierto?, del periodo 3, a los 1.442 millones se le sumarían estos 1.930 millones por pérdidas de ingresos a raíz de la aplicación de la interpretación del fallo de la Superintendencia de Salud, y estos 1.930 millones adicionales representarían ahora el 212% de los activos totales del sistema al cierre de año 2022, el 732% del patrimonio del sistema y 2,1 veces las utilidades netas acumuladas en el periodo 2000 a 2019 sin pandemia, es decir, el equivalente a 41,4 años de los ingresos generados por el sistema, ¿ya? Y a futuro, entonces, estos 1.930 millones en el fondo se traducen o se generan porque la estimación es que aproximadamente podrían disminuir sus ingresos entre un 10,3 y un 13,2%, ¿ya? Lo que les provocaría, ¿cierto?, les dejaría un margen operacional estimado de menos 16,75% en el peor de los casos y de menos 0,526% en el mejor de los casos. Un margen operacional negativo, lo que para cualquier empresa obviamente es muy complicado y ¿cierto?, generaría una barrera para su viabilidad económica futura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es importante destacar que el margen operacional promedio anual desde el 2000 al 2019 de la ISAPRE fue de un 2,5%, o sea, tampoco tenían un margen muy, muy grande y ese margen pasaría de ser algo pequeño a ser probablemente algo negativo, ¿ya? Respecto de cómo sería entonces el impacto para una muestra de clínicas, ¿cierto?, que nosotros tuvimos acceso, que son básicamente todas las clínicas que tenían datos públicos, más las clínicas que estaban asociadas al grupo de Banmédica, les puedo comentar lo siguiente, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la información que nos proveyó Clínicas de Chile, la Asociación Gremial, al término del año 2022, la deuda de las ISAPRES con los prestadores privados de salud era de 507.057 millones de pesos, ¿ya? De esta forma, las posibles consecuencias para los prestadores de salud privados a raíz de la interpretación de la Superintendencia de Salud del fallo de la Corte Suprema sería la siguiente, ¿ya? Estimamos una reducción del 8,69% de sus ingresos totales anuales si es que no existiera ninguna otra medida de compensación, ¿ya? Y, por ejemplo, para hacer esa estimación, asumimos lo siguiente. Primero, asumimos que todas las prestaciones realizadas antes con cobertura vía ISAPRE ahora se realizan con cobertura vía FONASA, perdón, y que en promedio, ¿cierto?, este es un dato histórico, las prestaciones pagadas por la ISAPRE son 1,27 veces el valor de la misma prestación en FONASA, son un 27% más caro, ¿ya? Y no existe ningún otro ajuste en la composición de los costos fijos o variables, o sea, no se reducen los costos, no se cambian los sueldos, etcétera. Esto siempre en el ámbito de las clínicas, ¿ya? Después, dados los montos anteriores y dada la reducción esperada de los ingresos,
vemos que la reducción en el patrimonio por la eventual incobrabilidad de las cuentas por cobrar con las ISAPRES fluctuaría entre un 15,34% y el 30,67% en esta muestra de clínica bajo análisis, lo cual obviamente podría deteriorar de manera importante su situación de solvencia financiera y su relación con el sector financiero. Además, considerando la muestra bajo análisis de 8 clínicas privadas, el margen operacional de ellas fue de 8,68% durante el año 2022 y se estima una reducción potencial de los ingresos del 11,75%, lo cual podría dejar a las empresas con un margen operativo negativo de 3,07% de sus ingresos. Como les comentaba, obviamente todos estos impactos implican un riesgo de solvencia financiera mayor para el sector público y privado, ¿cierto? Tanto en ISAPRES como en prestadores de salud, afectando potencialmente a aseguradoras, prestadoras y beneficiarios, ¿no? Le paso ahora la palabra a Álvaro para que haga nuestro cierre de consideraciones finales. Gracias, Beto. De acuerdo con la interpretación de la Superintendencia de Salud del fallo de la Corte Suprema, el monto que se ha calculado como compensación para cotizantes es para todo el sistema ISAPRE un total de 1.442 millones. Y a lo anterior hay que agregar lo que viene hacia adelante, porque se crea una cartera inviable financieramente. Y esto por una razón muy sencilla. Como algunos contratos bajan de precio y otros no pueden subir por efectos del fallo, entonces esa cartera en su conjunto financieramente no está equilibrada. En consecuencia, se vuelve una cartera inviable y genera pérdidas futuras. De hecho, en todos los sistemas que solidarizan riesgos, unos contratos suben y unos contratos bajan, unos pagan más que su costo técnico esperado, otros pagan menos, y eso hace que exista equilibrio financiero. En este caso no podría existir equilibrio financiero. Esto se calcula con un horizonte de 6 años, tal como explicó David, porque es el tiempo esperado de una persona con un contrato en una ISAPRE. Entonces esa es la primera conclusión, 1.442 millones más 1.930 millones. Luego se introducen correcciones a esta interpretación a partir de factores que son esenciales en el funcionamiento de un mercado seguro de salud. La mutualización de riesgos, es decir, subsidios cruzados o solidarios. Y dos, cambio en el valor de la base de la tabla de factores desde hombre de 30 a 34 años a personas sin distinción de género, 25 a 34 años, los resultados serían: primer caso, si es que suben, si es que se deja subir aquellos contratos que por aplicación, por la mera aplicación de la tabla de factores debieran subir, si se compensaran los contratos que deben subir con aquellos que deben bajar, monto neto, bajo el concepto de mutualización de riesgo, la estimación del cálculo de la compensación total para el sistema sería de 659, es decir, una baja sustancial respecto a los 1.442 y respecto a las pérdidas futuras esperadas también, desde 1930, que era la cifra que habíamos comentado, a 586 millones. Y luego si se cambia el valor base original, que es hombre 30 a 34 años, este es bien importante, voy a dar un simple ejemplo. El cálculo técnico de esa base no considera los gastos de maternidad. Si se cambia el valor de la base original a personas sin distinción de género, 25 a 34 años, que implica un alza aproximada de 40%, porque hay que cambiar ese valor base a un valor base que represente el costo técnico de un grupo mixto, que en este caso es de 25 a 30 años, y esa estimación nosotros la hicimos en 40%. Los resultados serían 493 millones, es decir, también una cifra sustancialmente menor a los 1.442 millones, solamente por el cambio en el valor de la base. Y 772 millones de pérdidas esperadas o potenciales pérdidas futuras, calculado con el horizonte de 6 años, que es la duración de un contrato esperado con un ISAPRE. Y también hicimos un cálculo adicional que era considerando estos dos efectos conjuntamente. Y lo voy a leer literalmente y lo voy a comentar después. Considerando los efectos anteriores copulativamente, prácticamente no se genera compensación. Y ¿por qué no se genera esta compensación? Porque esto es equivalente a la implementación de una iniciativa administrativa que nace de las instancias que tienen la institucionalidad política para llevar adelante políticas públicas, es decir, el Ejecutivo y el Legislativo, donde la eliminación de la tabla de factores se lleva a cabo como una política pública. En consecuencia, los temas legales, financieros y administrativos se ajustan a la misma.
Y lógicamente esta acción no causa ninguna compensación especial a los cotizantes. Y esto es absolutamente concordante con los resultados del modelo, porque si hay una política pública que indica, voy a expresarlo en términos muy simples, no hay más tabla de factores, se desaparece la tabla de factores, lo que ocurre en las instituciones que hacen la prestación de seguro de salud es que están obligadas a ajustar sus precios y cobran un solo precio y por lo tanto unos pagan más, otros pagan menos. Y de hecho ese fue el resultado que observó la propia Superintendencia de Salud en el estudio que hizo de evaluación de impacto de la tabla de factores. Y voy a simplemente a leer pues, citas textuales. La mayoría de las ISAPRES, salvo Nueva Más Vida, que tiene un proceso particular, muestran aumentos en el precio base promedio de sus planes. Los mayores incrementos corresponden a Vida 3 y Cruz Blanca, ambos con 42,8%, seguido con Banmédica 40,3% y con Salud 25,2%. Eso es textual. Y eso es justamente lo que permite que en el caso de las mujeres los planes hayan bajado más de un 50%. Es decir, se genera una compensación entre los distintos contratos que forman parte de una cartera. Por eso esta conclusión de que si tomamos estos dos efectos en conjunto, en la práctica desaparece la compensación, es absolutamente concordante con el hecho de que este cambio se hubiera llevado de manera ordenada desde la política. Esas serían las conclusiones del estudio. Ups. Perdón, ahí se me... Sí, queda Muchas algún... gracias. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias y les pido que se mantengan atentos para las consultas y comentarios sobre el estudio. Ujú. Muy bien. Me gustaría dejar planteado inicialmente, para abriendo la ronda de preguntas y comentarios, en términos gruesos, ¿cuál es la mirada que habría, aquí lo pregunto al conjunto, a todos, no solamente a la Facultad de Economía, cómo hacer que la mutualización del riesgo, que fue un factor que la Suprema abordó taxativamente respecto al cálculo, ¿verdad?, para la aplicación del fallo, se mantiene en el tiempo o se renueva en el tiempo? Porque aquí varios de los pasajes que ha aludido el director de la FEN tiene que ver con ese concepto que es el que ha estado por años, ¿verdad?, en el mundo de los seguros, que ahora se desvanece en el fallo, porque prima una lógica de seguridad social, más que una lógica de seguros cruzados, y por lo tanto en la subsistencia del sistema quisiera entender mejor cuál es la fórmula para o revivir de algún modo actualizado la mutualización o simplemente queda atrás la mutualización, porque son conceptos que son tremendamente fuertes y poderosos y hasta antagónicos en un momento determinado. Segundo, dejarles planteado qué se hace con los ajustes de precio para personas que vienen algunas afectas a la rebaja de precio de plan, mujer de 35 años, afecta a rebaja de precio de plan, que quedaría con un plan 50.000 pesos más barato, supongamos en el promedio, versus el precio de plan de otra mujer de 35 años en las mismas condiciones que no viene afecta a la rebaja del precio del plan, sino que se le haya mantenido el precio o por efecto del alza quedó también sostenido. ¿Qué tratamiento le da la ISAPRE a personas en el futuro que tengan igualdad de condiciones y que queden unas diferenciadas de otras en el precio y en las coberturas de sus planes? No lo entiendo exactamente, me gustaría que se pudiera explicar. Y lo mismo de aquellos precios de plan que queden eventualmente por debajo del 7%, que es la ley. ¿Cómo se interpreta una situación futura que pueda llevar a ese escenario? Se ofrece la palabra de quienes quisieran intervenir. Ministra, por favor. Sí, buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores y a los presentes. Yo tengo una duda sobre el estudio. Cuando se estimó ese 40% de alza, ¿se hizo con un escenario de optimización del funcionamiento de la industria, es decir, con medidas de contención de costos, de algún tipo de mecanismo de pago distinto, etcétera? Estamos en las preguntas. Bueno, sí, buenos días, señor presidente. espere un poquitito. Estamos haciendo las preguntas, tome nota y usted va recogiendo. Senador Gaona. Gracias, presidente. Gracias, ministra, por
acompañarnos en esta sesión, señor superintendente. Yo quisiera preguntarles a la superintendencia, fundamentalmente, yo me imagino que ustedes han evaluado y han revisado este estudio, digamos, sin perjuicio de que uno puede decir que este es un estudio encargado por una parte interesada. Evidentemente aquí estamos hablando de la Universidad de Chile y por lo tanto yo no tengo ninguna duda respecto de las características del estudio bajo los supuestos que se establecen. A mí me gustaría conocer la opinión de la superintendencia respecto de la metodología y de los resultados del estudio. Si los comparten, no los comparten, pero fundamentalmente la metodología. La metodología del estudio, si ustedes la comparten, y qué opinión tienen de las consideraciones finales que ellos hacen respecto de las posibilidades y la sensibilización de escenarios que hay. ¿Qué opinión tienen respecto de eso, digamos? Si eso conversa o no conversa con el fallo, porque yo imagino que esto ustedes lo pueden haber revisado. Y si no tienen los antecedentes ahora, puede ser que nos envíen después por escrito más detalles, en fin. Esa sería mi consulta, señor presidente. Muy bien. Agregarle a las preguntas a don Álvaro Clark, ¿qué opina respecto de los estudios de la ex superintendencia, de la ex superintendente de salud, el estudio UNAP, que modela 6 escenarios de aplicación del fallo judicial? ¿Qué opinión le merecen los 5 escenarios distintos al del regulador? Y me da la impresión de que ustedes más o menos coinciden en las cifras de monto de devolución y en las cifras de rebaja de cotización. Me da la impresión, a grosso modo, con lo que opina la superintendencia. Entonces también le devuelvo a usted, señor Clark, cuál es la impresión de usted a la luz de esta coincidencia y la metodología que ha sido también consultada al regulador respecto a la viabilidad del sistema en las condiciones que ustedes han evaluado en este estudio. Tiene la palabra el superintendente de salud, don Víctor Torres. Muchas gracias, presidente. Saludar también por su intermedio a todos quienes están participando de esta sesión el día de hoy. Lo primero, disculpe lo majadero, insisto, la superintendencia no ha interpretado el fallo. La superintendencia ha aplicado al tenor literal el mismo. Lo digo porque como reiteradamente se habla de una interpretación, se reabre una discusión que creo que no es buena reabrir. Lo segundo, algunas cosas. Primero, a propósito de la consulta del senador Gaona, presidente, nosotros no conocemos el estudio, apenas lo vimos en los medios de comunicación, lo requerimos, digamos, a el Departamento de Estudio de Banmédica de manera formal, de tal manera de poder recibir, porque nos parecía interesante poder conocer algunos elementos, digamos, de cómo se diseñó este estudio y cosas que hoy día saltan también a la vista, como, por ejemplo, especificar el modelo de proyección a 6 años, cómo han lidiado con los errores de estimación, como decía la ministra recién también, si se consideran elementos también de contención de costos o solamente se está utilizando el problema que pueda impactar en los menores ingresos, ¿ya? Y por lo tanto traspasando a precios solamente el problema que se generaría por esta eventual disminución proyectada al 8%, si considera, por ejemplo, las adecuaciones precio-base año a año, ¿ya? O el alza de la prima GES cada 3 años, porque hay una proyección de 6, por lo tanto, esto implicaría 6 adecuaciones de precio base anuales, año a año, y 2 aumentos de prima GES producto de que esto ocurre cada 3 años. Por lo tanto, hay varios elementos que a nosotros nos interesaría poder conocer, digamos, de este estudio para poder tener, obviamente, una opinión acá, pero nos interesa mucho poder revisarlo. Eso, presidente. Muy bien, don Álvaro Clark, por favor, tiene la palabra. ¿Nos escucha? De la Facultad de Economía y Negocios, por favor, alguno de los invitados. Silenciado, Álvaro. Ya. Ahí estoy. Sí, estaba silenciado. Adelante. Gracias, señor presidente. Respecto de los mecanismos de contención de costos, no es un tema que haya sido parte del estudio. Lo que hace el estudio básicamente es hacer una estimación de lo que son las eventuales devoluciones que originaría la aplicación de la tabla de factores. Y
y eso lo hacemos bajo los 3 escenarios que hemos descrito y en base a eso calculamos las implicancias sobre los sectores. De los 3 cálculos, el primero, nosotros replicamos la interpretación que hace la Superintendencia de Salud respecto de cómo debe llevarse a cabo este proceso. En el segundo caso, lo que nosotros hacemos es que permitimos que aquellos contratos que debieran subir de acuerdo a la aplicación de la tabla de factores suban, aunque sabemos que el fallo no lo permite. Y el tercer caso yo creo que vale la pena revisarlo porque en la metodología, en la aplicación que hace la Superintendencia de Salud, cuando se elimina la diferencia entre hombres y mujeres, se va a valorizar con respecto al peso base de hombres. Y eso hace que las devoluciones sean mucho mayor que lo esperado. De hecho, estamos hablando de unas cifras que son prácticamente 950 millones de dólares distintas. Y cuando se calcula el precio base de un plan para hombres de 30 a 34, como era en las tablas antiguas, por ejemplo, no se incluye el gasto en maternidad. El proceso anterior era que había un precio base, hombres 30 a 34, y el de la mujer 30 a 34 era 3 veces ese precio base. Y entre 25 y 30 era 2,5 veces. Era así como se incorporaban las diferencias de costo técnico. Sin embargo, cuando se aplica una nueva tabla donde no existe esa diferencia porque no discrimina entre hombres y mujeres por distintas razones, entonces el costo técnico es distinto y por lo tanto amerita tener a la vista también un precio base distinto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y ese 40% de diferencia entre un precio base y el otro, que lo hacemos a través de la estimación que hemos descrito, significa una diferencia de 950 millones. Yo creo que ahí hay que poner acento porque es una diferencia que conceptualmente tiene indudablemente una base muy fuerte. Ahora, respecto a los distintos estudios, no hemos analizado en detalle las propuestas que han hecho los ex superintendentes, pero sí coincidimos en algo que es conceptualmente muy claro y es el hecho de que cuando se converge a sistemas que no discriminan por sexo ni por edad, y hay solamente una, porque perfectamente la sociedad a través de un contrato social como este podría hacer desaparecer la tabla de factores. Y por lo tanto a todos se les cobra el mismo precio, necesariamente unos en algún momento del tiempo van a pagar más que su costo técnico y otros van a pagar menos. Pero eso es solidarizar riesgo. Evidentemente que construir un sistema así requiere de muchas más instituciones y es un camino relativamente largo. Pero lo que nosotros rescatamos de eso es que para darle viabilidad financiera, necesariamente algunos contratos tienen que subir de precio y otros tienen que bajar. No hay otra forma, eso está eso está en la esencia de un sistema que mutualiza riesgo. David, no sé si tú quieres agregar algo, algún comentario. No sé si Ahora, se me... sí, ahora estaba yo muteado, disculpen. No, bueno, tú ya lo dijiste, que básicamente sobre todo para la pregunta que hacía la ministra, respecto a la contención de costos, no hacemos ningún supuesto ni básicamente consideramos estas posibles mejoras en la eficiencia, ¿cierto? Y de hecho eso obviamente nos afectaría en los cálculos de 2 montos. Primero el monto ¿cierto? de este aumento del potencial precio de un 40%, ¿cierto? Y también cuál sería el impacto en las clínicas, ¿cierto? También yo lo dije explícitamente, por ejemplo, al hacer esas estimaciones, hacemos esos supuestos de que básicamente la estructura de costos tanto de las clínicas no varía, ¿ya? Pero obviamente ahí hay un espacio, pero nosotros teníamos un acceso bastante limitado también al tipo de datos, entonces, para poder hacer supuestos que fueran razonables, habría que obviamente tener a la vista otros antecedentes que no los teníamos, entonces hubiese sido muy, muy fantasioso, ¿ya? Muchas gracias. Eso. Bien. Don Gonzalo Simón, por favor. Muy buenos días, presidente. Muchas gracias. Muy buenos días, senadores. Muy buenos días, ministra. Muy interesante el estudio. La verdad que yo había leído solo un resumen, no había leído
el detalle. Algunos primero, unos antecedentes previos que yo entiendo del estudio y aprovechamos de aclararlo. Cuando ellos postulan 6 años, yo entiendo que están postulando 6 años porque están usando la tasa de desafilación normal, que es andar en torno al 15%, y por eso que dura 6 años. Pero esta es una cartera, un grupo de personas que quedaría en condiciones muy favorables, porque quedarían con una muy buena cobertura y un precio mucho más bajo. Por lo tanto, su permanencia en la ISAPRE debería ser mucho más prolongada. Por lo tanto, el cálculo hacia adelante tiene que ser muy superior al que está presentado en esta proyección, que yo entiendo que es conservadora para poder explicar el resultado. Lo segundo es que yo entiendo que efectivamente se sabe que el fallo no permite que se puedan producir alzas por efecto de la puesta en práctica del fallo. Pero al hacer el ejercicio que está, si entiendo bien, que por eso que es muy bueno poder comentarlo ahora, si entiendo bien, lo que están haciendo es el neteo que propone espacio público. Espacio público lo que dice es se toman los que suben y los que bajan, se produce la diferencia y esa diferencia es la que se convierte en la devolución. Y ese es el cálculo, entiendo yo, que está hecho en este momento. Entonces, es un cálculo que está llegando a un monto distinto de devolución. Sin embargo, está cumpliendo con las condiciones del fallo. ¿En qué sentido? En que se le está bajando a un grupo de personas, se le está devolviendo a un grupo de personas y a nadie se le está subiendo el precio. Nadie termina con un precio superior al que tenía, sino que es una forma distinta de calcularlo. Y en ese sentido, lo que decía, presidente, me parece muy interesante de tener presente que nosotros entendemos que el recurso de protección lo que busca es terminar con discriminaciones y arbitrariedades, o la palabra que se quiere usar en ese sentido. Sin embargo, lo que sucede en la metodología que está planteando el superintendente es que uno tiene una línea que es una fecha. Esa fecha es abril del año 2020. De abril del año 2020 hay personas que ingresan en una condición y de marzo del año 2020 hacia atrás hay personas que ingresaron a otra construcción. Eso quiere decir que lo que usted decía es lo que sucede. En la práctica van a haber mujeres de 35 años que tienen la misma cobertura que una mujer que tiene 35 años, pero que ingresó 5 años antes. Sin embargo, la diferencia de precio de su cobertura va a ser tremenda, que es lo que está, entiendo yo, explicando el estudio. ¿Por qué? Porque a las nuevas personas entraron en las nuevas condiciones, que es condiciones de equilibrio de ingreso-gasto. Las personas antiguas, al estar solamente modificando la aplicación de la tabla de factores sin hacer la otra corrección, quedan en una condición en la cual su cobertura tiene un valor muchísimo más bajo y ahí nosotros vemos que se reproduce una discriminación. ¿Por qué? Porque personas que tienen la misma condición y que tienen la misma cobertura van a quedar con una diferencia tan importante de precio. Nos parece que eso es algo que hay que incorporar en la metodología de tal manera de volver a corregir esa situación. Y por último, efectivamente, la mirada respecto de los costos futuros es un tema muy relevante, eso no cabe ninguna duda. Pero tengamos presente lo siguiente, nosotros entendemos que ni el fallo, ni el proyecto de ley modifica las coberturas que las personas libremente pactaron. La persona que hoy día tiene un plan de salud que le da acceso bajo ciertas condiciones a un prestador, bajo esas mismas condiciones, eso no se puede modificar. La persona tiene que seguir con la cobertura, insisto, que libremente optó. Si eso es así, la verdad es que intervenir el costo para esa persona es realmente muy difícil de hacer porque es ella la que está tomando la persona y de eso se trata, digamos. Ese es precisamente el propósito que tiene la cobertura. Es ella la que toma la decisión de qué prestador usar, en qué momento usar. Evidentemente que es muy interesante a futuro ir generando nuevas coberturas que sean distintas, como las que han hablado en la sesión de ayer y la de hoy día, incorporar DRGs o ese tipo de cosas, está muy bien y muy bienvenido de ponerlo en práctica. Pero eso no puede significar, así lo entendemos nosotros, que a las personas que actualmente están en el sistema se les modifique la cobertura que tienen y se les disminuya de alguna manera o se les pongan restricciones que actualmente no tienen. Entonces, eso es muy importante. Y lo mismo
con el nivel de servicio, en el sentido de que ellos están acostumbrados a tener el acceso que tienen en cuanto al computador, en cuanto al celular que pueden conseguir los beneficios, en cuanto a la huella electrónica, en cuanto a los locales de atención, etcétera. Están acostumbrados a un cierto nivel de servicio. Si se quiere empezar a modificar eso, de nuevo, es muy interesante observarlo, mirarlo y proyectar hacia futuro. Pero evidentemente con la precaución de no causar un deterioro en la atención que las personas están recibiendo. Nos parece que es una condición esencial para las modificaciones que se puedan hacer a futuro. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Tiene la palabra la senadora Órdenes, pues senador Gaona. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra, también a los invitados del día de hoy. A ver, la Facultad de Economía y Negocio, en este estudio, en el fondo es estimar los efectos del fallo. Y en una primera instancia quiero entender el estudio, porque no lo tengo a la mano y solo he visto la noticia. Entonces, solo usando los supuestos del regulador, yo entiendo que llegan a un monto más o menos similar, de 1.400 millones de dólares, pero además agregan que el impacto sería mayor en tanto ustedes están proyectando también los ingresos que la merma en ingresos a futuro, ¿verdad? Y por eso se habla de 3.372. En ese escenario, yo entiendo que la conclusión de ustedes, bueno, acá hay insolvencia, ¿verdad? Que eso es de lo que hemos estado hablando durante harto tiempo. Ya. Después ustedes plantean dos correcciones, que es lo que sigue. Uno es la mutualización de riesgo, y ahí yo entiendo que ya el cálculo respecto a lo que sería cobro excesivo de devoluciones disminuye, pero después además plantean un cambio en el valor de, ¿eso es precio base? Esa es mi duda. El cambio, porque se dice, se señala en la noticia, que no la tengo a la mano, pero lo leí, era efectivamente que, deme un segundo, presidente, por favor, si la puedo meter, lo que deben subir, claro, un segundo. Irreparablemente hay que realizar un ajuste en el precio base del plan, que esto es una afirmación del señor Álvaro Clark. Y esa es mi duda, porque esa al menos lo que conversamos inicialmente, aparece como una línea roja nuestra. Entonces quiero entenderlo. ¿A qué se refiere? Porque sí, al final lo que va a ocurrir es aumentar la base. Efectivamente, no sé si es el mejor camino. Y también quiero ver en qué se parece lo que las conclusiones a las que ha llegado el estudio, lo que planteaba Espacio Público, porque al final del día el fallo se aplica a rajatabla, o se estudian algunas vías de una suerte de espacio abierto en el fondo. Y ahí lo que plantean, al menos Espacio Público, que en algunos considerando claramente, habían espacios que no eran tan taxativos, que permitían la construcción de otros escenarios. En esa línea, si me pudieran comentar un poco más, presidente. Sí, gracias. tomamos nota. El senador Gaona, a continuación. Presidente, a mí el estudio en general, yo miré, hay una versión ejecutiva, digamos, de solo 30 páginas, y pude mirar, pero me quedaron muchas dudas, y a mí me gustaría ver si tenemos la posibilidad de tener acceso a ese estudio de manera completa como comisión. No solo los resúmenes y los entregables, sino también las memorias de cálculo y todo ello, de tal manera de efectivamente poder tener los antecedentes más a la vista, porque pareciera que pudiéramos buscar alguna de las cosas que plantea el estudio que nos permitiría poder buscar la viabilidad financiera del sistema. Por otra parte también, porque sería interesante quizás, o pedía algo adicional, como por ejemplo implementar esto de qué ajuste podrían hacer a las ISAPRES en lo que son los gastos de administración y venta. Es decir, ¿en qué nos ajustamos? O sea, aquí estamos tratando todo de resolver el problema, pero bueno, ¿cuál es la contribución del sistema de ISAPRE a que esto también se solucione? Y eso, bueno, ¿en qué nos vamos a ajustar? Bueno, van a los equipos de venta, uno podría ajustar
en sucursales, de que tenemos todo acá en los celulares. O sea, podría ajustarse y ver quizás que eso podría también contribuir desde el sistema privado de salud también a la solución de este problema. Por eso me parece muy interesante que esta comisión pueda contar con ese estudio completo. Yo entiendo de que esto evidentemente no es no es la Universidad de Chile quien deberá entregarnos estos antecedentes, sino más bien los mandantes de estos estudios. Entonces aquí solicitarles formalmente a los mandantes del estudio que nos hagan llegar el estudio completo o, bueno, incluidas las memorias de cálculo, para poder efectivamente ver, sensibilizar un poco más o a través de especialistas poder agregar datos o información, como por ejemplo la contención de costos, que yo creo que es vital para darle incluso mucho más robustez a algunas de las propuestas que menciona desde la perspectiva política, lo estoy pensando, en el sentido de qué es lo que hace el sistema privado de salud también por ayudar a resolver este problema, que no solo esperar, digamos, que se rebaje la deuda o que se le dé plazo o que se consideren otros tipos de escenarios, sino también cómo contribuye el sistema privado de salud. Y yo creo que espacio hay para eso. Espacio hay para eso en los gastos de administración y venta y en los prestadores también. En los prestadores privados también hay espacio. O sea, la diferencia que hay entre el mismo equipo médico, que uno lo interviene en una clínica A de la cota 1000 versus de la misma red de los bajos cota 1000, es sustancialmente menor los bajos cota 1000. Mismo equipo médico, misma institución, probablemente a lo mejor la cama, el catre clínico es exactamente el mismo, probablemente a lo mejor la iluminación, la televisión puede ser más grande, no sé, pero yo creo que los prestadores también tienen que hacer una contribución en esto y quizás es cosa de mirar las facturas de las ISAPRE, perdón, de las clínicas, no de las ISAPRE, las facturas. Hay una serie de cosas que a uno le parecerían que podrían contenerse. Entonces, porque al final aquí lo que interesa, por lo menos a la gran mayoría de los chilenos, es que le resuelvan el problema de salud. Quizás la hotelería no tiene para qué ser un 5 estrellas. A lo mejor con un 3 estrellas nos quedamos tranquilos, un 2 estrellas nos quedamos tranquilos. Lo importante es resolver el problema de salud, y eso es lo que esperan las personas. Y es notorio el ejemplo, y perdonen que se llama Jairo Ernesto, es notorio ejemplo lo que cobran los prestadores en la misma red, el mismo dueño, lo que cobran sobre cota 1000 y lo que cobran bajo cota 1000. Equipos médicos, honorarios médicos, quirúrgicos, derechos de pabellón, en fin, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay espacio también por otros actores del sistema, más aún cuando sabemos que hay integración vertical en algunos actores. Por lo tanto, yo creo que hay un espacio para un mayor esfuerzo por parte del sistema privado de salud, no solo a nivel de las aseguradoras, en este caso las ISAPRES, sino también los prestadores. Entonces, yo por eso me gustaría que pudiésemos tener mucho más acceso a información mucho más detallada de los análisis, estudios, escenarios, memorias de cálculo, de tal manera de poder o pedir que se hagan mayores intervenciones, mayores estudios que permitan poder incorporar estos otros elementos que podrían contribuir a la solución. Yo echo de menos, presidente, de parte del sector privado una contribución también a cómo solucionamos este problema. Y me hace mucho sentido el estudio de la Universidad de Chile, le creo a los supuestos y todo lo demás, pero echo de menos esta otra parte, digamos, cuál es el esfuerzo del sector privado de salud, prestadores y aseguradoras para ayudar a solucionar este problema. Muy bien. Porque aquí no solo, perdone presidente, no solo hubo una inacción de los distintos gobiernos y de los distintos parlamentarios, sino también las aseguradoras y los prestadores siguieron operando como si el sistema estuviera en perfectas condiciones. Y me cuesta pensar que no hayan visto la inviabilización. Ayer el doctor Said fue como bien claro por qué podría ser esto inviable, digamos, este sistema de aseguramiento de salud. Eso, presidente. Muy bien. Sí, podemos solicitar por oficio con todos los antecedentes a los mandantes, porque no se ha mandado con permiso a la Universidad de Chile, porque ellos no podrían llegar y entregar, pero a los mandantes. Sí, pero ahí le hago una aclaración de inmediato, senador, porque
Nosotros interlocutamos con la Universidad de Chile y su Facultad de Economía. Nosotros no interlocutamos con la empresa que le pidió el estudio. Tampoco sabemos cuánto pagó. O sea, esta institución interlocuta con quien aquí pidió venir y exponer, que es la Universidad de Chile. Entonces, a ellos, fantástico, le pedimos lo que usted ha solicitado sin ningún problema. Pero si no, entramos aquí en una espiral de ir al que está detrás y el que está detrás en los encargos. No. O sea, vamos con la Universidad de Chile y ellos verán, y ellos nos dirán. Yo lo planteo por el hecho de que evidentemente los estudios tienen confidencialidad y hay contratos de por medio, y la probable respuesta de la Universidad de Chile sea que no pueden entregar más antecedentes porque efectivamente es un tema que depende de los mandantes y quedamos en la misma. Bueno, pero esa es una petición que la Universidad de Chile tendrá que darnos desafiando una explicación. a que los mandantes nos entreguen los antecedentes. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, junto con saludar. En la misma línea del senador Gaona, yo entiendo que, claro, este estudio fue encargado por Banmédica, no sabemos el costo del estudio, no sabemos si hay un contrato, una cláusula, ¿no? ¿Podría señalarlo el señor Clark, el costo del estudio? Para que lo responda. Al tiro iba a cerrar el costo del estudio, las cláusulas de confidencialidad, derechos de autor, etcétera, porque, claro, si no es la Universidad de Chile la que puede proporcionar la información, de pronto Banmédica sí podría hacerlo, digamos. Entonces, en esa línea adhiero a lo que dice el senador Gaona por su intermedio, presidente. Y lo otro, entiendo que si no retuve bien en la presentación, la deuda, digamos, lo que tienen que devolver a los afiliados, estos 1.400 millones de dólares, representaría algo así como el 2,6%, algo así, si no me equivoco, del patrimonio, ¿no? Del patrimonio de las ISAPRES. Y porque hay grupos económicos detrás, en el fondo, entonces uno dice, bueno, acá hay espaldas, o sea, efectivamente hay patrimonio para pagar, o sea, cuando alguien tiene una deuda, ¿no?, importante, hay distintas fórmulas de devolver, sobre todo si uno lo propone como plan de pago en un plazo razonable, también uno podría echar mano a ese patrimonio. Es una pregunta ya no a la Asociación de ISAPRES, sino que a las ISAPRES, digamos, como en su propuesta, pero entiendo que es un porcentaje bajo del patrimonio, eso es lo que retuve de la presentación. Eso, presidente, gracias. Muy bien, don Álvaro Clark ahora, y después la Asociación de ISAPRES y el superintendente o la ministra, si desean. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente podemos hacer llegar el estudio completo con todos los datos. Respecto de eso no hay ningún inconveniente. Y respecto al costo, no soy la persona adecuada como para transmitirlo, pero si se pregunta a la Facultad de Economía y Negocios, tampoco va a tener ningún problema en entregar las cifras oficialmente. Así que, pero por de pronto nos comprometemos a enviar a la brevedad el estudio y todos los datos que sean, que lo acompañen. Respecto a la pregunta del cambio del precio base, ese punto es muy relevante porque antiguamente, ¿qué ocurría? Con la tabla, cuando existían las tablas de factores, se fijaba un pivote o un precio base. Y para eso se calculaba el costo técnico de un hombre de 30, del grupo de referencia de hombres de 30 a 35 años. Eso por cada uno de los planes, porque evidentemente que hay planes que cubren menos, planes que cubren más, en fin. Pero había un pivote, grupo de referencia, hombre 30 a 34 años. Y en base a eso se calculaba el resto del costo del plan para distintos grupos etarios o para las mujeres. Y en ese caso, en esa antigua tabla, la mujer entre 30 y 34 años pagaba 3 veces lo que pagaba un hombre. Es decir, si el hombre pagaba por un plan una UF, la mujer pagaba 3 UF. Entonces, teniendo a la vista ese ejemplo, cuando uno quiere calcular hacia atrás, porque lo que se pagó en el pasado, se sabe lo que se pagó en el pasado. Las mujeres pagaron, voy a citar el ejemplo, 3 UF. El hombre pagó 1 UF. Pero cuando se quiere recalcular hacia atrás, y en este caso a la mujer se le aplica el precio del hombre de 1 UF, ese costo técnico está dejando fuera muchas cosas, porque ahora pasa a ser un grupo mixto de hombres y mujeres. Entonces, ¿dónde están? Yo decía, ¿dónde están, por ejemplo, los gastos de maternidad? No están, porque el precio base fue calculado respecto a un grupo de referencia que eran solo hombres.
Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente decir algo parecido, esta es una analogía. Si la mujer tenía un valor de 3 UF y el hombre 1, hacemos un cálculo respecto al costo efectivo de cada uno y cuál sería el costo técnico, y llegamos a la conclusión de que el plan para el grupo de referencia mixto, hombres y mujeres, debería ser un 40% más alto. Y eso es lo que calculamos. Y calculamos contrato por contrato, porque esto se hace a través de un proceso computacional de grandes números y se va contrato por contrato. Son millones de datos los que se procesan, porque además al interior de cada contrato había que procesar las cargas. Y ahí es donde llegamos a la conclusión de que si se aceptara como algo lógico, porque tiene toda lógica, ¿no es cierto?, que el precio base es distinto cuando se trata de un grupo mixto, entonces la devolución ya no sería de 1.442 millones, sino serían 949 millones menos que eso. Y eso es decir, 493 millones de dólares. Eso sería el cálculo cuando se acepta esa diferencia en el precio base. Lo segundo, que también creo que es bien importante, porque aquí es donde coinciden todos los centros de estudios, que para que esto tenga viabilidad financiera tienen que ajustarse precios hacia arriba y hacia abajo. Y lo paradójico de esta situación es que probablemente el fallo busca apuntar a un sistema solidario donde se mutualizan riesgos. No hay otra forma de hacerlo cuando hay una sola prima comunitaria, que es la misma para todos, sin distinción de sexo o edad. Sin embargo, el hecho que no se pueda subir el precio de algunos contratos por la mera aplicación de la tabla de factores crea una situación de inviabilidad financiera. Es decir, lo paradójico es que el mismo fallo crea una situación financiera compleja para que se pueda implementar un sistema donde se mutualizan riesgos y solidario, donde haya una sola prima comunitaria entre hombre y mujer, entre gente de mayor edad o gente de menor edad. David, no sé, tal vez sería mejor que tú respondas el tema de patrimonial. Sí, cómo no. Sí, respecto de la pregunta que hacía el senador Latorre, no es un 3%, es un 322% del patrimonio, es 3,22 veces el patrimonio que tienen. O sea, habría que ir a buscarlo 3 veces más a su casa para que pudieran pagar con el patrimonio. Entonces, es una cifra bastante, ¿cierto?, importante. Muy bien. Vamos a pedirle entonces a la Facultad de Economía y Negocios que nos remita el estudio completo a la Secretaría de la Comisión para entregárselo a cada senador. Sí, con todos los antecedentes de base de datos, memoria de cálculo, en fin. Vamos a oficiarle también a la Facultad de Economía y Negocios para que nos informe el costo que tuvo este estudio para ISAPRE Banmédica al encargarlo. Y quisiera ofrecerle la palabra, si desearan, la ministra, el superintendente de salud, sobre algunos de los puntos que están en marcha o sobre alguna otra consideración, antes de ir cerrando. Sí, muchas gracias, presidente. Agradecer la presentación del estudio, que no sé si lo agradecí anteriormente. Yo creo que todos los estudios, independientes del financiamiento, en este caso, confiando en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, se hacen con una seriedad y plantean alternativas que tenemos que tener a la vista. Yo creo que la propuesta que hace el presidente de la comisión respecto a establecer un comité técnico que vaya avanzando justamente en el análisis más detallado de cada uno de los elementos que se han ido planteando en estas últimas sesiones es muy, muy relevante, y que nos den luces de mecanismos que puedan de alguna forma mejorar nuestra propuesta de ley, como hemos establecido desde un principio, que la idea nuestra es tener un proyecto que, por cierto, siempre puede ser perfectible en esta sede, con este poder legislativo, siempre que se cumpla con el cumplimiento, con la sentencia, y se logre tener una condición de estabilidad. Así que, nada, manifestar nuestra buena voluntad y nuestra apreciación respecto de la propuesta que se hace y que nos va a permitir seguir avanzando con la prontitud que se debe, porque ya sabemos que tenemos un plazo que es muy acotado y que tenemos que terminar todo el proceso legislativo dentro de ese plazo definido que ya tenemos. Muchas gracias. Muy bien.
Superintendente. No, yo adhiero a lo que dice la ministra en términos de que nos parece, digamos, muy relevante tener la oportunidad de conocer los detalles de este estudio de tal manera de poder tener, obviamente, una opinión y ver, digamos, qué elementos que allí están pueden ser útiles para poder ir construyendo la salida. Yo creo que esa voluntad ha quedado expresa, digamos, desde el primer día, en términos de, obviamente, dentro de los parámetros que ya hemos reiterado, ver de qué forma se puede avanzar y perfeccionar este proyecto de ley. Así que también agradecería que nos pudieran hacer llegar lo que ustedes están solicitando. Muy bien. En los próximos días haremos llegar una convocatoria entonces para el comité técnico, de modo tal de que empiece a trabajar antes de que termine el mes de junio y darle continuidad vía las asesorías, ¿verdad?, de cada uno de los actores a las formulaciones que tendremos que hacer. Quisiera pasar ahora a incidentes muy breves, porque ha llegado solicitud de la Sociedad de Ginecología de Chile y de otras sociedades científicas pidiéndonos ser escuchados, pensando en el miércoles 5 de julio, acerca del embarazo adolescente y la problemática de embarazo adolescente en el país, y nos han pedido también sobre el test PCR de virus papiloma humano y su nivel de profundidad, difusión en el país también. Si hubiera acuerdo, los citaríamos para el día 5 de julio. Senador Gaona y senador Chaguán. Presidente, perdone, esto es responsabilidad mía. Sí. Porque yo llegué un poquito más tarde Sí. del inicio de la sesión. Esta propuesta de comité técnico, ¿cuál es su idea? ¿Un comité técnico de especialistas o un comité técnico de asesores? Porque yo diría más, tiene que ser de especialistas, me imagino. Especialistas, sí, con los asesores parlamentarios, que cada uno de ustedes decida. Perfecto. Y especialistas de la Asociación de ISAPRE, del gobierno, del Ministerio de Salud y de Hacienda. Yo creo que es clave que Hacienda esté en esto también. O sea, me queda claro. Me queda claro, presidente. Gracias. Muy bien. Senador Chaguán. Presidente, primero, respecto a algunos proyectos que están en esta comisión y que sería bueno que pudiéramos verlo de manera rápida. Son las normas antitabaco, que el Ejecutivo le puso urgencia simple, que viene en tercer trámite, que logramos sacarlo después de mucho tiempo en la Cámara de Diputados. Si es posible ponerlo en tabla para poder despacharlo de manera rápida. Ese es un primer proyecto. Sí. El segundo, hay dos proyectos de esta comisión que están esperando en la sala para ser vistos. Uno, el que establece el estatuto de la enfermedad rara o poco frecuente, y el que facilita la investigación científica farmacológica, para que podamos verlo. Y ojalá pedirle al Ejecutivo que le ponga urgencia para que, estando listos, puedan ser vistos por la sala del Senado, con los plazos de indicaciones que se tendrá que resolver, pero para que vayamos dándole curso a esos proyectos. Luego está el proyecto de desecho de alimentos. Mire, tuvimos la semana recién pasada la Cumbre Mundial contra el Hambre y la Desnutrición, y yo considero que es una vergüenza que ese proyecto esté hace 3 años en la Cámara de Diputados. Logré mandarle una carta a la presidenta de la Comisión de Salud, Ana María, y le puso, inmediatamente lo puso en tabla, lo aprobó en general y dio un plazo hasta el 6 de julio de indicaciones. Pero no se ha movido por responsabilidad del gobierno. Entonces yo quiero pedirle, porque además le retiraron la urgencia, entonces yo le quiero pedir que le repongan la urgencia. Se le quitó la urgencia el día jueves pasado o miércoles pasado. Lo hablé con el ministro Elizalde. O sea, reponer esa urgencia es fundamental. Y segundo, estábamos discutiendo la cumbre mundial parlamentaria sobre el hambre y la desnutrición o la malnutrición, y el gobierno no ha empujado el proyecto como se debiera. O sea, yo le quiero pedir que tratemos de sacarlo adelante para que se venga a tercer trámite y poder despacharlo, que podría ser una tremenda buena noticia para todos, incluido, por supuesto, las personas más necesitadas y por supuesto, el gobierno. Y también, respecto de otro proyecto que me parece importante, presidente, es que si podemos revisar además que los días miércoles podamos tener tramitación de proyectos, porque lo que nos puede pasar acá, y lo entiendo, aunque tengamos un día especial alterno de proyectos, porque lo contrario lo que nos va a pasar es que
toda la agenda de proyectos de salud se va a ver paralizada por este tema que yo entiendo, este es uno de los más relevantes, hay que sacarlo adelante, pero tenemos que lograr también complementarlo con la otra agenda legislativa, si no vamos a tener un problema de atochamiento que puede ser complejo. Entonces, presidente, si es posible, disponer de un día especial. Luego, yo vuelvo a señalar, yo estoy presidiendo dos comisiones mixtas y estamos pidiendo definiciones del gobierno. Una, en la ley de fármacos, dos, que tenemos que tener una definición del gobierno. ¿Qué va a hacer? Por último, que el gobierno nos diga, sí, vamos a hacer parcialmente o no parcialmente, pero lo que no puede ocurrir es que ese proyecto quede abandonado a su suerte. Estamos esperando respuesta del Ejecutivo, por último, que nos convoque a una reunión para saber cuáles son los temas en que podamos reabrir discusión y cuáles no. Y está el seguro catastrófico en salud para los pacientes de FONASA, donde yo soy como los fenicios, donde podemos llevarnos todos los temas que dicen relación con la FONASA, la ley corta que estamos discutiendo acá, y podemos tramitarla en 3 semanas. Y tenemos fortalecido FONASA en 3 semanas. Así de simple. Entonces, logramos descomprimir este proyecto con un tema que nos parece que es de la urgencia necesaria para que ustedes puedan disponer, para que el país pueda disponer, para que el gobierno pueda disponer, para que la administración pueda disponer de una mejor herramienta para administrar las listas de espera. Entonces, habíamos sacado los hospitales, las clínicas privadas, estaban solo los hospitales institucionales. Entonces, yo creo que yo no puedo entender, perdóneme, presidente, por su intermedio a la ministra, ¿por qué no se tramita? Si ahí podemos fortalecer FONASA y sacarlo en tiempo récord. Yo me comprometo, si usted manda las indicaciones, a tramitarlo en 3 sesiones. Y se acabó. Y tenemos fortalecido FONASA de una. Y acá nos dedicamos a este nudo crítico, porque mientras resolvamos este nudo crítico vamos a esperar hasta diciembre. Y FONASA no puede esperar fortalecerse hasta diciembre. Esa es mi opinión. Perdón, presidente. Ya, el estudio completo acaba de llegar, el que escuchamos hoy. Así que se le va a distribuir a cada uno de los senadores. Senadora Órdenes, senadora Órdenes, senador Latorre. Y después Presidente, dado que estamos en hora de incidentes, yo quiero insistir en el proyecto de ley que fortifica ciertos alimentos con vitamina D. La población en Chile tiene un déficit bien significativo en materia de vitamina D, especialmente en zonas como la que yo represento, que es la región de Aysén. Hay experiencia en otros países donde esto ha ocurrido. Y nosotros tramitamos un proyecto de ley que efectivamente es de mi autoría, que esta comisión respaldó, o sea, no fue declarado inadmisible, tuvo un tratamiento normal en la comisión, estuvo incluso en la tabla y posteriormente se planteó, después de toda esa tramitación, por eso la señalo, se estableció o algunos señalaron que esto podía ser establecido vía reglamento. Ahora, más allá del medio, porque lo que nos interesa es la fortificación de ciertos alimentos con vitamina D, yo lo que pido, porque esto a mí me parece que es de resolución rápida, porque lo que sí me llamó la atención es que la subsecretaría no haya planteado este tema en medio de lo que era la tramitación. O sea, si por ley es más complejo después hacer ciertos cambios, bueno, resolvamos el tema reglamento, pero me gustaría conocer efectivamente los alcances de eso, que resolvamos el tema, cuáles son los plazos, y avancemos en el tema que a mi juicio es tan necesario de vitamina D y lo podamos resolver prontamente. Muchas gracias, presidente. Precisión, senador Chaguán. Presidente, cuando tramitamos ese proyecto, del cual yo también soy coautor, y los miembros de esta comisión son coautores, quiero decirle que es absolutamente necesario, solamente un 13% de los chilenos tiene suficiente vitamina D, y esto está asociado a determinados tipos de cáncer, a enfermedades neurobiológicas, está asociado también a las depresiones. Entonces, yo diría que acá encontrar la fórmula para asegurar justamente, estamos hablando de todos los temas de salud mental, dice relación justamente con el adecuado suministro y consumo de vitamina D. Entonces, presidente, yo no puedo entender que también, no el ministerio, sino que algunos parlamentarios, los comités parlamentarios, hayan tratado finalmente, no sé, hayan intentado que este proyecto no se viera, si además es completamente inocuo. Y sabemos que hay una política
de fortificación de vitamina D o buscar las fórmulas de mejorar el suministro de vitamina D, pero esto es complementario, presidente. Esto es tan revolucionario como el flúor en el agua. Así es. Entonces... Muy bien. Senador Latorre. Sí, gracias, presidente. No, volviendo al proyecto, a la tramitación del proyecto, que en los invitados estaba también que yo mismo había solicitado la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. No sé si se excusaron. Sí, se excusaron. Se le no, invitó. Lo que aparece como que se excusó es la Estudio Horizontal, el Centro de Estudio Horizontal. Sí, pero también se llamó a Óscar Arteaga. Y se excusaron. Y no contestó. Okay. Lo tenemos en mente. Perfecto, están en la lista. Perfecto, eso. Gracias. Sí, yo quiero decirle a la ministra que en los temas de salud pública, la subsecretaria Albagli tiene que concordar con nosotros las enmiendas sobre cigarrillo electrónico, que tiene urgencia simple, que ella me había dicho que en principio podría ser la segunda semana de julio, que ella presentara ese paquete de enmiendas del tercer trámite. Ley de fármacos 2, que a mí me adelantó que tenía ya propuestas, que tiene que trabajarlas con usted y que estarían avanzadas por el lado de ella, pero ahí le pido que también se pueda cuajar. Y sobre la vitamina D, que es el tema que estamos trayendo nuevamente a colación antes de un intento de eutanasia que se quiso hacer, políticamente hablando, de ese proyecto, para que pueda resucitar en dignidad. Y tenemos considerado que en la primera semana de julio venga el subsecretario de redes asistenciales junto con usted para darnos cuenta de la evolución de esa primera semana de vacaciones de invierno, los escolares, que se inicia el 3 de julio, y de la tendencia del brote respiratorio en las semanas que vienen, porque este foco lo tenemos ahí sobre la mira, ¿verdad? Y tiene que tener también un cauce adecuado. Ministra. Sí, presidente, sobre ese punto, quería cotejar que estén recibiendo el informe diario que estamos haciendo todos los días respecto a la situación de camas y de circulación de virus. En él se aprecia un aumento considerable de las camas. Prórroga mientras habla la ministra. Sí. Ha habido un aumento muy marcado de la complejización de camas pediátricas. Hemos bajado el índice ocupacional a estar en el borde del 90% de como estuvimos hace aproximadamente 10 días. Y eso gracias principalmente al trabajo que se ha hecho de ir a visitar los hospitales y también a la complejización de las camas privadas, que ha sido muy relevante. De manera que estamos con un nivel de ocupación de camas críticas histórico. Nunca habíamos tenido ni la disponibilidad de camas pediátricas que tenemos ahora, ni la cantidad de niños hospitalizados en camas críticas. La situación de los virus se ha tendido a estabilizar, incluso ya ha bajado la positividad de virus incisional, pero todavía estamos lo que queda del mes, efectivamente, todo en alerta. También estamos viendo la complejización de camas de los adultos. Todos los días hay COGRID de salud, que es el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, en el que se trabaja con toda la red en la situación, en monitorear cuál es la situación epidemiológica. Y recordar que en realidad los escolares salen el 28. Son los profesores los que salen el 3 de junio. Entonces los escolares su último día de clase el 28 de junio, o sea, es el próximo miércoles, no sino que el próximo miércoles, ahí ya salen. O sea, tienen este feriado de este miércoles, tienen el lunes feriado y el miércoles es el último día de clase. Así que ningún problema, nosotros vamos a seguir y podemos presentar cuál es la situación de camas y todo. Y si pudiera indicar Afortunadamente no ha habido nuevos fallecidos menores de un año. Si pudiera indicar ahora cuáles son los dispositivos de mejora de la campaña de vacunación de influenza, sobre todo para adultos mayores. Sí, en el caso del tema de adultos mayores, también se ha estado, de personas mayores y de embarazadas, se ha estado enfatizando en estas últimas semanas la vacunación y de hecho de la situación que había 5.900.000 personas vacunadas, hoy día en el informe van a aparecer 6.200.000, me parece, dar la cifra correcta para no equivocarme. Se ha visto una aceleración en la vacunación de las personas mayores con todos los informes que se han entregado. Sin embargo, todavía tenemos que seguir avanzando en esa vacunación. Parece que tengo acá. Ya llegamos al 70% de la población objetivo de vacunación, 100% en educación, en personal de salud privado, 95,6% en público, 83,2% en escolares de primero a quinto básico,
77,9, o sea, 78% en enfermos crónicos, 65,8 en niños de 6 meses a 5 años, 58,6 en los mayores de 65 años de edad, que estamos en 55 o 54% hace poco más de una semana, y 37% de embarazadas. Son 6.230.847 dosis administradas, o sea, de 5.900.000, más de 200.000 esta última semana. Así que bueno, se sigue. La verdad es que la Seremi está en un despliegue bien intenso. También estamos trabajando con el Ejército para los vacunadores en extensión horaria. Estuvimos también el sábado, y este fin de semana de nuevo hay extensión horaria, de manera de seguir insistiendo en acelerar la vacunación. Sería bueno, ministra, que se remita desde el Ministerio de Salud el reporte por comunas. Ya. Nos interesaría mucho porque aquí los senadores representan distintas comunas y es conveniente fiscalizar y controlar mejor, porque ayer vi en la prensa comunas como Recoleta u otras que están bajísimas en nivel de vacunación, y ahí hay tareas municipales que son claves que se puedan también reforzar. Sí. También hay que considerar que en el tema de comunas a veces la gente se vacuna, bueno, igual tienen que referirse a la residencia, pero porque en el registro aparece todos los datos de la persona. Pero sí, no hay ningún problema, hay una base de datos y lo podemos entregar comuna a comuna. ¿Cómo no? Por último, me tocó atender a gremios de acá de la Quinta Región. Aquí hay 2 senadores de la Quinta Región. Me gustaría simplemente que salga un oficio en que le pidamos a los 3 directores de servicio de esta región que reciban a sus gremios, porque hay ciertas fricciones o dificultades que por falta de diálogo no se han producido. Así que si le parece a los senadores Chaguán y Latorre especialmente, senadora Órdenes, oficiamos a los 3 directores de servicio para que reciban a sus respectivos gremios de la salud y resuelvan las dificultades laborales y de temas reivindicatorios. Y por haberse cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.